Simplemente para ponernos en escenario, vamos a hablar de este tipo de pacientes, ¿verdad? Pacientes con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, en los cuales el pronóstico es realmente malo, y estamos discutiendo si en base a algún estudio vamos a decidir o un tratamiento médico o un tratamiento de revascularización. Creo que no podemos olvidar cuando empezó toda esta historia, año 82, cuando el doctor Rahim Tula presenta todo este tema de viabilidad de hibernación. Simplemente repetir algunos conceptos. Viabilidad, que es un concepto prospectivo, miocardio disfuncionante no necrótico con potencialidad de recuperación. Acá le dieron nitroglicerina, un ventrículo malo, y mejora. E hibernación, que es un concepto retrospectivo, miocardio que recupera su funcionalidad luego de la revascularización, mal ventrículo que se opera y un tiempo después recupera la función. Luego de toda esa revolución que se inicia con la descripción de la viabilidad y de la hibernación, los métodos salen a tratar de detectar viabilidad realmente creo que con mucha información muy interesante, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico. Distintos métodos, básicamente estos que tenemos acá. Nosotros, para los que hacemos ecocardiografía, estábamos contentos con ver que una pared anterior que estaba quieta, a baja dosis empezaba a contraerse, luego volvía a quedarse quieta, la típica respuesta bifásica. Los otros métodos, por otro tipo de signos, mostraban que existía viabilidad. Y nos vemos empujados por este famoso metaanálisis de Ullmann, donde testeados varios métodos de viabilidad miocárdica en función de la toma de conducta que se efectuaba con esos pacientes, 3.000 pacientes evaluados aproximadamente, para no repetir datos que ya en los últimos años hemos escuchado bastante, simplemente resumir que se demuestra que la revascularización demostró reducir mortalidad de pacientes con viabilidad positiva independientemente del método diagnóstico utilizado. Algún método fue quizás un poquito mejor, intervalos de confidencia, etc. Pero esto nos estimuló mucho a buscar viabilidad para decidir a qué pacientes podemos revascularizar. El concepto que nos quedó desde entonces, y que recorrió aproximadamente esos 10 años de la década del 2000, la revascularización mejora síntomas y pronóstico en pacientes con viabilidad miocárdica. Eso lo tuvimos muy claro. Y la detección de viabilidad es de gran importancia para decidir entre revascularización, que es un paciente que tenía un tejido viable extenso, o tratamiento médico cuando había preponderancia de necrosis. El problema se plantea unos años después, cuando empieza a aparecer evidencia más reciente y quizás con más peso desde el punto de vista de cómo se debe realizar investigación en medicina, que parecen demostrar que la evaluación de viabilidad no tendría ninguna influencia ni ninguna relación con la toma de decisión, o no nos debería orientar hacia cómo decidir que un paciente debe ser tratado médicamente o que debe ser revascularizado. Y creo que estos son los trabajos más importantes en el tema. Nosotros ahí quedamos como el gatito de Shrek, totalmente compungidos. Se nos vino el mundo abajo, sobre todo los que hacíamos métodos de viabilidad miocárdica. Solo para resumir, de esto se ha hablado bastante, estos son los trabajos más importantes, y para comentar que, claro, a pesar de que son trabajos que tienen su valor y su utilidad, por ejemplo, el HART, un trabajo de no tantos pacientes, terminó precozmente. De 800 pacientes que se iban a evaluar, solo entraron ni el 20%, por falta de fondos y porque se pasaron muchos al Stitch, que es el último de los trabajos y quizás el más importante. En el PAR, donde a diferencia de los otros, se trata de ver si utilizando PET podemos llegar a orientarnos a qué pacientes operar y a quiénes no. No se demuestra realmente que esto sea útil, pero a pesar de esto, se ve que 1 de cada 4 pacientes que deberían haber sido orientados hacia uno u otro tratamiento no fue así la secuencia de manejo de estos pacientes, y entonces carece, digamos, tiene sesgos. Y finalmente el Stitch, que es el más fuerte de todos, por decirlo de alguna manera, pero que también presenta algunos sesgos y limitaciones que se han comentado y se han discutido en muchas mesas en los últimos años, y creo que los tenemos bastante claros. Yo agregaría como algo reciente, en el congreso, el último Congreso Europeo de Cardiología, un grupo argentino, el grupo de ECLA, publicado como primer autor el doctor Orlandini,
presentan un metaanálisis muy semejante al que en aquel momento, publicado por Oldman, nos hizo pensar que a los pacientes había que hacerles estudios de viabilidad para tomar conducta. Y tratan de evaluar exactamente lo mismo, con más evidencia a lo largo de los años, más data. El trabajo, a mi entender, es realmente pulcro, está muy bien diseñado y realizado. Yo diría que comparativamente es más robusto que el metaanálisis de Oldman. Y fíjense que así, a vuelo de pájaro, cuando se evalúan estudios no randomizados, todos estudios donde se hicieron estudios de viabilidad y donde se trató o médica o quirúrgicamente a los pacientes, solo en este grupo, aquellos que mostraron viabilidad positiva, hay una tendencia a que los pacientes revascularizados tuvieron mejor evolución en el tiempo. Todos los pacientes con viabilidad negativa de los estudios, en general no se demuestra que tratarlos de una u otro modo uno puede hacer una diferencia. Cuando analizan los estudios randomizados, tanto el tener viabilidad positiva como viabilidad negativa no me permite diferenciar a quién debo tratar médicamente o no. Este trabajo me parece realmente interesante. Analizados todos los estudios en su totalidad, como fue analizado en su momento el estudio de Oldman, la información disponible no avala el uso de los test de viabilidad miocárdica en el proceso de decisión para indicar revascularización en pacientes de este tipo de lo que estamos hablando. Y bueno, ya dijimos que acá hay una serie de sesgos, hay problemas metodológicos, como dijo el gaucho, el mate está medio frío, pero es lo que hay, esto es lo que tenemos hoy. Y ahora tenemos que saber qué es lo que hacemos. El chino Lombardero, como dije recién, el figura que salvavidas de plomo. Seguimos buscando viabilidad por técnicas de imágenes o nos dedicamos directamente a otra cosa. Yo creo que acá podemos hacer varias cosas. Bueno, primero nos dedicamos a otra cosa, lo más rápido, fácil. Continuamos en la búsqueda de la viabilidad perdida, que es un camino realmente arduo. Lo que importa es la isquemia y no la viabilidad. Y hay otro dato, ¿no será que hay que buscar la viabilidad de isquemia y esto puede ser algo diferente? Esto no está tan demostrado. Se puede hilar un poco más fino con lo que tenemos. Y finalmente, ¿hacemos algo mientras tanto? O sea, si no tenemos información que realmente sea contundente, ¿qué hacemos hoy? Bueno, acá hay gente con la cual nos conocemos hace mucho tiempo, con la cual trabajamos muchos años en Fundación Favaloro. Saben que hace un par de años yo ya decidí por calidad de vida irme a vivir a 300 kilómetros al campo, a Junín. Yo opto por dedicarnos a otra cosa. Yo los invito a que se vayan al campo, a seguir buscando viabilidad y qué sé yo. Es medio complicado. Pero para los que quieren seguir en la búsqueda de la viabilidad perdida, bueno, podemos seguir con todos estos métodos, buscar Atlántida, el continente perdido, el vellocino de oro, el Santo Grial, gente que lo sigue buscando. Hay gente acá que vino, está esperando que el Atlético de Madrid salga campeón de la Champions. Seguimos buscando utopías. Bueno, recién nombramos los métodos con los que nos estábamos manejando para decidir qué hacíamos con los pacientes en función de si tienen o no viabilidad. Hay varios problemas en estos métodos. Primero, ¿qué es viabilidad para todos los métodos que nosotros manejamos? Que la pared del ventrículo se perfunde bien, SPECT, alguno de los otros métodos, o que se contrae bien, como para los que hacemos ecocardiografía con dobutamina, o que la pared del ventrículo tiene perfusión, metabolismo adecuado, eso es viabilidad, eso lo evaluó el PET, o directamente que la pared no está necrótica, como no está necrótica, está viable. Bueno, esto no es un tema menor. Con todo esto decimos, adelante, ya sabemos quién tiene y quién no tiene viabilidad. A mí me parece que todavía estamos mezclando peras con manzanas. Esto se debería definir un poquito mejor, pero bueno, es un tema para traer y para discutir. Que sean parecidos los estudios no quiere decir que sea lo mismo. Similar no es suficiente. Fíjense, este es Martín el Chino Lombardero. Es un gran médico, es un mal actor. Este es Michael Jordan, es un gran actor inglés, es un mal médico. Similar no es suficiente. Y esto es lo que nos mostraron los que recopilaron data de todos los métodos. Tenemos la sensibilidad y la especificidad de cada método y con eso nos peleamos, está la mesa que la cámara gamma, que la ecodobutamina. Esto lleva a este tipo de gráficos donde si se junta todo, directamente nos manejamos por exactitud, accuracy del método.
Y esto no es demasiado bueno para manejar pacientes que realmente están muy mal. Si yo me equivoco con el manejo de cosas que no tienen importancia, quizás eso no altere demasiado lo que suceda. Pero acá la pregunta es: ¿cuán buenos son los estudios que evalúan viabilidad? Y si esa es la exactitud diagnóstica, eso que marcaba ese análisis estadístico, la conclusión, así a grosso modo, es que 2 o 3 de cada 10 estudios para detección de viabilidad o para predicción de recuperación funcional, que más o menos, ofrecen resultados inexactos en las mejores manos. Estos métodos comparados fueron los que se realizaron en los mejores centros donde se evaluó viabilidad y donde se hicieron todas las publicaciones. Vayan a saber la sensibilidad y especificidad que tengo yo en el método, con el método que trabajaba en el lugar donde lo hacía. Esto es un tema. Pero si vamos un poco más allá, volvemos al concepto de Rahimtullah. El gold standard es segmento aquinético que se recupera luego de la revascularización. Pero el concepto es que no alcanza con eso. La recuperación por revascularización de la función ventricular no depende solo de la existencia previa de viabilidad. Entonces, volvemos un poquito atrás con los métodos que no sé si no son tan buenos. ¿Qué pasa si son excelentes? Cualquiera de ellos es lo mejor que podemos tener en la medicina. Detecto viabilidad, pero si esto que es así, el paciente se opera y después no recupera su función o no mejora, porque depende de otras cosas, ¿cómo sé si el método era bueno o no era bueno, si el gold standard era eso, detectar recuperación? Bueno, la cosa se pone un poco más compleja. Resulta muy complejo definir la verdadera utilidad de un método de imágenes en este contexto. Yo creo que estamos parados acá como hace mucho tiempo. Esto se sacó de Diálogos de Platón, donde Memo, un alumno que en realidad quería saber lo que era la verdad. Ahí se buscaba la verdad, ahí era filosófico el asunto, no la debilidad. Y la pregunta buscando la verdad es: ¿pero cómo buscarás algo cuando no sabes ni mínimamente lo que es? ¿Cómo establecerás que algo que no conoces es el objeto de tu búsqueda? Dicho de otro modo, ¿cómo sabrás que lo que hayas encontrado es la cosa que no conocías? Me parece que estamos parados un poco en esta situación. ¿Se puede hilar más fino? Creo que sí. Esto se hizo ya después del estudio del PAR 2, empezaron a analizarse, a efectuarse subanálisis con todos los límites que tienen, pero sí con la importancia de abrir la cabeza si algo puede llegar a servir o no, o si algo realmente que parecía malo puede no ser tan malo. Acá utilizaron PET, siempre con el mismo objetivo, tratar de ver si podemos orientarnos hacia qué conducta tomar. Y la conclusión de este subanálisis es que ante la presencia de un monto significativo de mismatch por PET, acá el punto de corte fue 7%, se observó mejor evolución cuando se indicó tratamiento de revascularización. Estos fueron poquitos pacientes, pero vean este estudio publicado ahora recientemente por el grupo de la Cleveland Clinic, donde también utilizando PET ya son prácticamente 650 pacientes. El estudio es realmente adecuado desde el punto de vista estadístico, y utilizando ya un punto de 10% de área de viabilidad, acá se analizó viabilidad, isquemia o necrosis, pacientes con disfunción severa del ventrículo y enfermedad coronaria, la presencia de un monto significativo de miocardio hibernado, pero no isquémico, identificó pacientes que se beneficiaron con la revascularización miocárdica versus el tratamiento médico. Me parece que podemos seguir hilando fino y que los métodos modernos nos pueden dar algo más. Creo que no se terminó todavía la historia. ¿Y lo que importa es la viabilidad o no? Algunos pueden decir que con detectar viabilidad es suficiente, o podríamos decir eso, y tomar conductas. Otros podrán decir, no, pero lo que importa es la isquemia, hay que analizar además isquemia. Sobre esto también falta información, lo poco que hay es discordante. Hay un subanálisis hecho por Julio Panza del estudio Stitch, porque justo una de las discusiones del Stitch fue, pero acá no se evaluó isquemia, se dejó pendiente un tema que realmente sería muy importante, para ver si realmente la isquemia, agregado o no a la viabilidad, podía diferenciar a los pacientes respecto a la toma de conducta. No se observaron diferencias entre pacientes con y sin isquemia en relación a mortalidad total, mortalidad cardiovascular o mortalidad total más hospitalización. O sea que no existió interacción entre tener o no isquemia y la conducta que se tomaba, siempre sacado del estudio Stitch.
tienen su sesgo. Más de lo mismo. Entonces, ¿nos dedicamos a otra cosa o nos seguimos dedicando a evaluar viabilidad? Si yo pienso que la evaluación de viabilidad no agregaría ya información y datos en el sentido de lo que yo quiero hacer, que es tomar decisiones de estos pacientes, está todo lo que ya dijimos recién, no hay que hacer nada más, nos plantamos aquí, ya tenemos información como para decir, está muerto este camino. Pero si yo pienso que la evaluación de viabilidad agregaría beneficio para el manejo de los pacientes, hay un par de datos que todavía me siguen dando vuelta en la cabeza. Los estudios randomizados que no lo demuestran adolecen de problemas metodológicos y la evidencia no es categórica. Y es así, no es categórica. La racionalidad del mecanismo fisiopatológico de la hibernación sigue siendo firmemente aceptada por la comunidad cardiológica. Y eso lo debemos mantener siempre los médicos. Si en mi cabeza está el concepto de que un tejido que está sufriendo, que quizás revascularizándolo, y ese concepto es al menos racional, tiene alguna fundamentación para mantenerlo, yo debo agotar ese tipo de concepto y en relación a la información que puedo obtener para decir, no, estoy equivocado a pesar de que fuese muy racional lo que yo pensaba. Necesitamos más exactitud diagnóstica en los métodos. La viabilidad abarca un espectro de situaciones clínicas en las que la terapéutica no ofrece el mismo beneficio. Ya hablamos algo de eso. Y un elemento aislado nunca será determinante absoluto en el manejo de pacientes complejos. O sea, me parece que es muy simple decir que solo por viabilidad sí o no, ya decido una conducta en pacientes que son complejos y graves. Hay muchos otros elementos que juegan, como vamos a comentarlo ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras tanto, nos sentamos a tejer. Bueno, hay algo sobre lo cual hay inclusive guías. Yo creo que todos los pacientes con enfermedad coronaria y disfunción ventricular severa deberían recibir tratamiento completo según las guías. Y sobre eso no hay discusión. No dejemos de tratar bien médicamente a nuestros pacientes. Lesión severa de tronco o crítica proximal de DA probablemente se beneficiaría con revascularización miocárdica. Pacientes con angina sintomáticos serían pasibles de revascularización. Eso todavía está en las guías. Sin angina, pero con un monto muy extenso de viabilidad en un territorio con lesión severa proximal, deberían recibir probablemente algún tipo de revascularización. Podemos discutirlo, pero al menos parece racional. Y pacientes con severa disfunción, del otro lado, ventricular sin angina, viabilidad evidenciable, particularmente aquellos con enfermedad coronaria muy difusa, remodelación severa, etcétera, etcétera, quizás ya solo deberían recibir lo mejor que tengamos a mano como tratamiento médico y quizás alguna de las terapias alternativas. Para ir terminando, ¿qué consideraciones debemos tener en estos pacientes, además de la viabilidad? Que nos quisimos centrar en un solo punto. Y esto no es simplemente un gráfico en el cual siempre tratamos de decir las 22 causas, sino que creo que en esta población es muy importante. Si tienen o no síntomas, recién hablamos de la angina, no es lo mismo. ¿Qué clase funcional tiene el paciente? Si está asintomático y empiezo la historia, el paciente está muy sintomático. La edad, por supuesto, aquí voy a mandar a operar las comorbilidades. Es crucial el tema de qué más tiene el paciente. Son pacientes graves, si ya tuvo tratamiento óptimo y cómo respondió, la anatomía del ventrículo izquierdo, si tiene otros datos de necrosis, de los otros métodos, grado de deterioro de la función ventricular, tanto sistólica como diastólica. Si los métodos que utilizamos de isquemia y viabilidad, ¿quién lo analizó? ¿Cuál fue el operador? ¿Cuál fue la confiabilidad? ¿Tuvimos más de un método para decir, volcamos la balanza hacia tal lado? La extensión del compromiso coronario y la severidad del mismo. ¿Es factible de revascularizar? ¿Cuál es el mejor método? Quizás con una angioplastia sola, esto es revascularización completa. La mortalidad del grupo quirúrgico. Creo que la mayoría de los centros a los que nosotros podemos mandar nuestros pacientes, al menos en este país, no tienen una adecuada mortalidad o morbimortalidad cuando hablamos de estos pacientes con difusión ventricular severa. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Que si sí, que si no, que si PET, si mandarlo a operar es matarlo. Si tarda mucho en revascularizarse y bueno, si podemos hacer alguna otra cosa con estos pacientes. Gracias por la atención.